Habitualmente las personas que son derivadas a un médico genetista tienen esa inquietud, ese nerviosismo porque no saben cómo se va a desarrollar esta consulta. Entonces, acá vamos a hablar de cuáles son los dos principales escenarios que se pueden dar en una consulta con un médico genetista. En el primer escenario es ese paciente que acude a diagnóstico porque tiene signos o síntomas sugerentes de una enfermedad genética. Lo que normalmente sucede con estos pacientes es que ya se han visto con muchos especialistas. Entonces tienen muchos informes médicos, muchas analíticas, muchos estudios que no son genéticos y que nosotros debemos pedir antes de la consulta para nosotros leer esa documentación con calma, y cuando el paciente ya viene a la consulta de genética, pues nosotros terminamos de hacer la historia clínica, que es la enfermedad actual, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, examen físico, genealogía, entre otros. En este punto es importante resaltar que el diagnóstico de la causa genética en un paciente no solamente le sirve a él, a esta persona, a este paciente que acude a la consulta, sino a todo su entorno familiar. Entonces allí pudiéramos hacer diagnóstico prenatal, incluso diagnóstico preimplantacional. En el segundo escenario es esos pacientes que acuden a prevención. Entonces, hay pacientes que acuden a prevención de alguna enfermedad genética y no tienen antecedentes ni personales ni familiares. Pero hay otros pacientes que sí tienen antecedentes, o personales o familiares. Entonces, estos pacientes que no tienen ningún tipo de antecedentes personales y acuden a consulta de prevención, que cada día están siendo más y más personas se están sumando a este tipo de pruebas, son personas proactivas en su salud, son personas que quieren mejorar, que quieren adelantarse. Entonces, si se diagnostica algún tipo de predisposición o de susceptibilidad a padecer alguna enfermedad genética, entonces pues nosotros le damos recomendaciones para ralentizar o para evitar la aparición de la misma. En el segundo escenario, que son estos pacientes, en el segundo escenario dentro de la prevención, ¿vale? Entonces, en este otro escenario, donde hay pacientes que tienen antecedentes personales o familiares, tenemos pues dos ejemplos que se ilustran fácilmente, que son dos actrices muy reconocidas. Una es Angelina Jolie, que ella tenía antecedentes familiares de cáncer. Se somete a una de estas pruebas genéticas y se determina que es portadora de una mutación en el gen BRCA1. Entonces, pues ella siguió las recomendaciones de las guías clínicas, de los que le recomendaron sus médicos, de acuerdo a las guías clínicas, la NCCN, que estipula que lo recomendable es hacer mastectomía con oophorectomía, es decir, extirpación de tejido mamario y de ovarios. Entonces, ella lo realizó, ella lo hizo. El segundo caso es de la actriz Christina Applegate, que ella sí tuvo cáncer de mama. Y a raíz de ese cáncer de mama y un antecedente familiar también de cáncer de ovario, se somete a la prueba y es también portadora. Y también siguió las recomendaciones de sus médicos, de acuerdo a las guías clínicas, que es lo que básicamente nosotros hacemos en la consulta de genética. Entonces, pues, yo quisiera dejarlos con que cada paciente tiene su historia, por lo tanto, las asesorías deben ser individualizadas y debemos de examinar muy bien toda la documentación que tiene el paciente, todos los antecedentes, todo lo que nos dice el paciente para nosotros poder adaptar la prueba genética más adecuada en cada caso. Los invito a enriquecer este tema con sus comentarios y si crees que esta información le pueda ser de ayuda a alguna persona que conozcas, no dudes en compartirla. Hasta pronto.